Hola, muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Pues es un placer estar una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor. Es un privilegio también y pues les mando un saludo, aunque sea a través de este medio. Mis hermanos, en esta tarde de jueves vamos a ponernos primero en las manos de Dios. Oremos. Padre Santo y bendito Señor, te damos muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por la vida y por la salud que tú nos has concedido, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas aquí, Señor, en este instante conmigo, Señor, para que cada palabra, Señor, que yo diga, Señor, sea tu Santo Espíritu que hable a través de mí, Padre Santo. Que mis hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor, sean edificados a través de este mensaje, Señor. Úsame, Señor, para tu honra y para tu gloria. Que seas tú siempre enaltecido, Padre Santo. Quítame de mí, Señor, todo orgullo, Señor, toda vanidad. Sé conmigo, Señor. Hazme sencillo, Padre Santo, para que el mensaje, Señor, te glorifique a ti, Padre mío. Porque te lo pido y te lo agradezco en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues el título de este mensaje tiene por nombre Tiempo Perdido. El tema en el cual nos vamos a basar tiene por nombre El peregrinar del creyente. Y el texto en el cual vamos a estar reflexionando se encuentra en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del versículo 11 al 22. Y en este preciso momento le voy a dar lectura. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos a un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, se hace referencia a nosotros como creyentes en Cristo Jesús de que somos peregrinos. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, a fin de recordarnos que nuestra vida actual no es nuestro destino eterno, definitivamente, sino que nuestro hogar permanente está junto al Padre en los cielos. En esta porción que acabo de leer, el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Peregrino es un término que se usa o aplica al que anda de paso y habita solo temporalmente en un lugar. Esto no significa, claro está, que la Biblia insinúe que la vida presente y el mundo actual o el tiempo actual carezcan de sentido, o sea, tiempo perdido, sino todo lo contrario. Los niños, cuando tienen un dispositivo móvil, ya los niños chiquitos tienen un celular, ¿verdad? Y cuando llega un mensaje de los padres o una llamada está entrando, el niño hace un berrinche porque no entiende lo que está pasando. Entonces el padre de familia, al querer quitarle el celular para contestar esa llamada, para ver si el mensaje es importante, pues el niño hace un berrinche y no quiere que el papá le quite su celular. Él no lo entiende, él no sabe de prioridades.
Pero bueno, y en ese momento llora, se irrita, simplemente por el hecho de que le quitaron lo que estaba viendo. Y esto pasa no nada más con los niños chiquitos, ¿verdad? Con los adolescentes pasa algo similar, que no falte el internet en las casas porque se les viene el mundo encima. Hace unos días, de hecho, a los que vivimos acá en el norte, se vino un frente frío fuerte y por las bajas temperaturas se nos fue la luz a la mayoría de nosotros, y eso hizo que no tuviéramos internet. Entonces aquellos que tenían datos en su celular pues estaban dando sus opiniones, obviamente en las redes sociales, porque estaban irritados de que no había luz. No tanto por la calefacción o algo así, sino porque no había luz y no podían usar a plenitud el internet. También no les podemos quitar a aquellos adolescentes estos juegos de PlayStation o Xbox un momento, ¿verdad? Porque pasa lo mismo. Se ponen de tal modo que se irritan y ellos no saben que lo que el papá o la mamá les tratan de decir o de enseñar es mejor que lo que están haciendo. Entonces, en ese berrinche en el cual todos ellos entran, no se dan cuenta que simplemente es tiempo perdido, ¿sí? Si el niño o adolescente haría caso lo más pronto posible, ese celular regresaría más rápido a él y continuaría viendo lo que estaba viendo, válgame la redundancia. Pero así son los niños, no entienden. Y algo así pasa también con uno. Estas son quejas. Entonces, las quejas es igual a tiempo perdido. Y como dije ahorita, pero ellos no lo entienden. Déjenme recordarles que yo recibí a Cristo a los 30 años. Entonces, no me daba cuenta en aquel momento, aunque se me predicó bastantes veces del Señor, pero no lo aceptaba, ¿sí? O no lo entendía en ese momento. No lo entendía. Todo lo que vino a hacer el Señor Cristo Jesús, no nada más por mí, sino por todos nosotros. Entonces me doy cuenta de todo el tiempo que perdí por no haberlo aceptado a la primera. Claro, no siempre las personas lo van a hacer a la primera. De hecho, la mayoría tenemos un corazón duro, así como un niño que no quiere soltar su celular. Nosotros no queremos dejar de hacer lo que más nos agrada y queremos continuar con nuestra vida de tal modo que le decimos no al Señor, hasta que gracias a Dios un día entendemos que es lo mejor para nosotros, una madurez, por decirlo de alguna manera. Y en mi caso lo acepté a los 30 años. La proposición que en esta tarde les quiero compartir es que los valores del tiempo presente no son finales. Por tanto, peregrino aparece en un contexto de fe en Dios como creador de todo cuanto existe. Y escuche esto, y como esperanza final en el cielo. Efesios capítulo 2 versículos del 11 al 13 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Contextualicemos este pasaje, mis hermanos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo distingue aquí en tres grupos de personas: los judíos, que nacen con Abraham como pueblo y que todavía esperan al Mesías, ya que no reconocieron a Jesucristo como tal. Los gentiles, que bien sabemos que son todas las naciones del pueblo, que son todas las naciones
fuera del pueblo de Israel. Y aquí nacen con Adán. Y por último, la iglesia, es decir, todo aquel judío gentil quien creyó que Jesús es el Mesías. Ahora bien, volviendo a los judíos, en Génesis capítulo 17, del versículo 10 al 14, podemos notar esto. Dice: podemos notar la señal del pacto, que es la circuncisión. Este es mi pacto, que guardaréis en mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice que será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Los gentiles, como dije ahorita, nacen con Adán, y en un sentido espiritual, pues no conocen de Dios, no conocen a Cristo. La iglesia son aquellos que han reconocido a Cristo Jesús como el Salvador del mundo. O sea, la iglesia nace precisamente con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El judío, después de que Dios llama a Abraham, ¿verdad?, y hace un pacto con él, donde le promete que le va a dar tierra a toda su descendencia, le dice que haga esto, y al 8º día, ¿verdad?, tenían que circuncidar el prepucio a los niños, ¿verdad?, a los 8 días. Pero también dice que no nada más a los judíos propiamente, sino a los extranjeros también. Entonces, el versículo 14 menciona: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, dice que aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Él circuncida nuestro corazón, una circuncisión espiritualmente hablando. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No estamos hablando de la circuncisión hecha a mano, ¿verdad?, por el hombre, sino una circuncisión espiritual, hecha en el corazón de cada uno de nosotros, de los que hemos creído en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Dice el versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estábamos separados nosotros de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque éramos incrédulos. Él es nuestra paz, de ambos pueblos, tanto del pueblo judío como del pueblo gentil. Él hizo uno solo, dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. O sea, de estos pueblos, tanto del pueblo judío como de los gentiles, el Señor hace un solo pueblo o una sola nación. Esto es la iglesia, un nuevo hombre, lo menciona aquí, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dice, matando en ella las enemistades. Y vino, o sea, que después de que lo crucificaron y derramó su sangre para beneficio de toda la humanidad, y como Él lo había prometido, resucitó al 3er día. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a mí que estaba lejos de Él, al no considerarle, al estar haciendo todo lo que ustedes conocen, que es
propiamente del pueblo gentil que no conoce de Cristo. Dice, vino y anunció las buenas nuevas a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, o sea, a los judíos. A ambos vino y nos anunció las buenas nuevas. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que el creyente forma parte de un pueblo especial, con el privilegio de tener acceso directo al Padre y la encomienda de llevar el Evangelio al mundo. Además, quien llega a Dios y se convierte a Él, recibe algo mayor que un pasaporte, recibe una nacionalidad celestial extraordinaria y gloriosa. Pedro, el apóstol, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que por la misericordia de Dios, el creyente tiene el privilegio de ser pueblo suyo. Él nos compró con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Nos llamó y nos redimió. La identidad del creyente no radica en lo que haya logrado, sino en lo que Dios hizo por nosotros. Así que el ser peregrino no absolvió al pueblo de Israel de su obligación de ser fieles a Dios, y por lo tanto no quiere decir que nosotros sea diferente. El mismo apóstol Pedro en este capítulo, pero en el versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra situación en este mundo hace que muchas veces, o la mayoría de las veces, tanto económica, financieramente hablando, ¿sí? Nos perturba la mente y nos distraemos de muchas cosas. Nos distraemos sobre todo de lo espiritual. Tratamos de solventar aquello con nuestros méritos propios, sin darnos cuenta que nuestro Señor siempre está con nosotros. Y eso dice que batalla contra el alma, o sea, nos inquieta en nuestros pensamientos. En el libro del Éxodo, en el capítulo 12, a partir del versículo 37, donde menciona la salida del pueblo judío, dice, de Ramsés a Sucot, después de haber habitado por más de 400 años en Egipto, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Es cuando cruzan el Mar Rojo, desde la salida hasta el desierto del Sinaí. Ellos pasaron por 13 lugares antes de llegar precisamente ahí. 3 meses hicieron de camino para llegar a este lugar y se quedaron aproximadamente o casi 2 años, donde se les dio leyes y ordenanzas. Para mí, mis hermanos, trayéndolo a la época actual, yo creo que nosotros, la iglesia, ¿sí?, nos encontramos ahorita en el desierto del Sinaí, donde se les dio leyes y ordenanzas al pueblo de Israel. Y es donde a nosotros ahorita también se nos edifica, ¿sí?, a través de los diferentes cultos que tenemos, tanto de los jueves como de los domingos, como de escuela dominical. Entonces estamos recibiendo enseñanza, así como al pueblo judío en ese momento que se encontraban ahí en el Sinaí, se le estaban dando estas leyes y ordenanzas. Y ustedes bien saben que Dios guía al pueblo por esta ruta más larga, porque en su omnisciencia Él sabía que el pueblo tendría miedo, menciona la Escritura, ¿verdad? Le tendría miedo a los filisteos. De hecho, luego empezaban a clamar a Jehová por temor de los egipcios que los venían siguiendo. Incluso se quejaron varias veces antes de llegar al Sinaí. Ahorita les mencioné que 13 lugares pasaron para llegar a los pies del monte o de este monte, ¿verdad?
donde recibieron las tablas de la ley. Y hay por lo menos 13 menciones donde murmuraban contra Moisés. Lo mencionaba como una murmuración, o dice que el pueblo altercó, o que tenían rencilla con él. Entonces, el mismo pueblo judío se estaba quejando de este líder. En promedio, entonces, se quejaron una vez por cada lugar que pasaron. Ustedes saben que se quejaron cuando no podían beber el agua porque estaba amarga de Mara. Cuando recordaban la carne y el pan que comían en Egipto hasta saciarse, se estaban quejando. De nuevo se volvieron a quejar por agua cuando acamparon en Refidim. Y en todas y cada una de ellas, ahí estuvo Dios, dándoles y proveyéndoles tanto de agua para que saciaran la sed, como en Mará y Refidim, y del maná, que era, como dice la Biblia, semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel, para el hambre de ellos. Así que, cuando en el segundo año, en el segundo mes, a los 20 días partieron, adivine qué, volvieron a quejarse, ya que menospreciaban el maná. Y aquel lugar se llama Tabera, esto es incendio. Ahí Dios, en su ira, ¿verdad?, hizo que se consumiera una parte de ellos. Así que, y no propiamente del pueblo, sino de las casas que tenían acampando, porque ellos estaban distribuidos, ¿verdad?, de tal manera que primero salieron y partió una tribu, después otra. Entonces una parte de esa tribu se había incendiado en ese lugar cuando ellos se estaban quejando, y Dios les mandó las codornices para que saciaran el hambre también, porque no se estaban quejando del maná. En la actualidad también nos quejamos porque está lloviendo. Yo he escuchado a muchos creyentes que no les gusta salir porque está lloviendo. Y la lluvia, mis hermanos, es una bendición de Dios, ya que la lluvia en su tiempo, ¿sí?, dice que la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. También, ahorita, y pues lo confieso, pues me estoy quejando del frío. Y cuando hace calor nos quejamos del calor. Y decimos unos a otros, ¿quién nos entiende, verdad? Porque ni nosotros nos entendemos. Nos quejamos, así somos. Y esto por mencionar ejemplos recientes de la época. Y así nos quejamos y nos quejamos. Pero aparte, nos quejamos de los líderes, igual como el pueblo se estaba quejando de Moisés. Así es, nos quejamos de los líderes, como el pueblo se quejó de este líder de Israel, Moisés. Algunos tal vez con justa razón dirán, ya que quieren imponer sus leyes en lugar de poner las cosas de Dios como prioridad, y resultan más que nada mandamientos de hombres. Pero para ello nosotros debemos conocer bien la Escritura. Pero en lugar de meditar primero en ella, seguimos siendo como el pueblo israelita, siendo rencillosos o altercando en cosas como este presidente que tenemos en la actualidad no está haciendo las cosas bien, dicen algunos. Otros mencionan, el gobernador no está haciendo las cosas como yo quiero. Y empezamos a quejarnos. Y recuerde que si están allí es porque Dios así lo dispuso. Dice Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y es que en la realidad así somos. Nos quejamos de las deudas, e incluso algunos creyentes te dicen que ya no las pagues, cuando es responsabilidad nuestra no deber nada a nadie y pagarlas. En fin, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por ello,
Dice Efesios 2, 20 y 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Conclusión, mis hermanos. Cristo viene pronto, pero al parecer no queremos que esto suceda y muy en nuestro interior prefiero que se tarde. Prefiero pagar las deudas a que Él venga. El propósito del libro del Éxodo no es solamente conservar el recuerdo de la partida de los israelitas de Egipto, sino presentar a la consideración humana las aflicciones y triunfos del pueblo de Dios, haciendo notar el cuidado providencial que Dios ha tenido con ellos. Y de la misma manera, nadie dijo que fuera fácil cuando llegamos a los pies de Cristo. Para ir avanzando en nuestra vida espiritual, se nos compartió del Evangelio. Entendimos que la única manera para poder llegar al cielo, la única forma en poder ser perdonados de nuestros pecados, era aceptando a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. No nos dijeron que iba a haber pruebas, caídas y fracasos, incluso tentaciones, pero que no sean propinadas entre nosotros mismos. Así que el Éxodo es un buen símil del principio, progreso y fin de la salvación del creyente y de la historia de la iglesia del Señor en el desierto de este mundo hasta su llegada a la Canaán celestial. Mis hermanos, vamos a orar. Padre Santo, Señor, en este momento te suplico, Señor, te imploro por cada uno de mis hermanos que se encuentra en sus hogares. Yo te pido, Padre Santo, que este mensaje, Señor, nos haya servido de algo a cada uno de nosotros, Señor, principalmente a mí, porque muchas veces me he quejado, Padre Santo, de tantas cosas, Señor. Ahora por esta pandemia, Señor, por este frío que hemos tenido últimamente, Señor. Me doy cuenta de que hemos tenido cosas valiosas y no las tomábamos en cuenta, Señor. Hemos tenido tantas cosas, Señor, en nuestros hogares, con nuestras familias, pero no lo veíamos de esa manera, Señor. Y nos quejamos. Padre Santo, yo te quiero pedir perdón por mis faltas, mis pecados, Señor, por todas aquellas veces que actué, Señor, de tal manera que sin darme cuenta prácticamente me estaba quejando de ti, Señor, pensando que la lluvia es mala porque yo tengo que salir a trabajar. Te pido un perdón por pensamientos de esta índole, Señor, porque sé que la lluvia, Señor, es de bendición para la tierra. Y así, Señor, hay varios ejemplos en los cuales podemos meditar, Padre Santo. Entonces, si alguno de mis hermanos, Señor, al igual que yo, Señor, estuvo pensando de esta manera, te pido que nos perdones, Padre Santo, que nos hagas entender, Señor, qué es lo mejor para nosotros, que no seamos como un niño berrinchudo, Señor, sino permítenos, Padre Santo, crecer espiritualmente, Señor, de la mano unos con otros, Señor, para que sobre todo, Señor, tu iglesia, Señor, fe y gracia pueda crecer juntamente, Señor, unos con otros, Padre Santo. Padre mío, Señor, te ruego también por aquellas personas que no te conocen, Señor, que no distinguen, Padre Santo, entre ser judío, ser gentil y lo que es tu iglesia, Padre Santo. Si alguien que no te conoce, Padre Santo, y estuvo viendo este mensaje y quiere conocerte, Padre Santo, como lo hacemos nosotros, como te conocimos un buen día nosotros, Señor,
Permítele y ponle en su corazón que se comunique, que lo haga, Señor. Yo sé que muchos de mis hermanos y yo mismo, Señor, estaría dispuesto a hablarles de ti, para que entiendan como un buen día lo hicimos nosotros, Señor, y pasamos de ser un pueblo a ser de tu iglesia, de tu familia, Padre Santo. Y esto solamente se puede dar por los méritos de Cristo Jesús. Padre mío, yo dejo hasta aquí esta oración, Padre Santo, poniéndolo todo, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengan una excelente tarde, Dios me los bendiga y pues cuídense, mis hermanos, la pandemia todavía está. Dios me los bendiga y un saludo para todos allá en sus hogares.